2 de la mañana. Usted está en Ampliación de Noticias en RPP Confianza por todos los medios. Lo acompañamos Patricia del Río y ya está Fernando Carballo. Fernando. Buenos días, Patricia. Ricardo, buenos días. Y Ricardo, estamos completos para empezar nuestro programa y por supuesto, el tema que nos va a reunir el día de hoy es la decisión que tiene que tomar el Tribunal Constitucional. Lo primero que habría que aclarar, señores, porque hay demasiada expectativa, es que el TC no decide nada sobre el fondo del asunto del día de hoy. Recién va a decidir si acepta... Si declara la admisibilidad del recurso presentado por el señor Pedro Laechea, ¿no? Que para algunos sigue siendo presidente del Congreso, para otros solamente es presidente de la Comisión Permanente del Parlamento. Efectivamente. Ahí parece que los votos están... no está definido el asunto, ¿no es cierto, Fernando? Se dice que hay tres seguros para cada lado, ¿no? Y que esto podría ser dirimido por el señor Miranda, que no nos gustaría, del que no sabemos hacia qué posición de las dos se incline. Y tampoco nos gustaría estar en su pellejo, por cierto, ¿no? Tremenda decisión la que tiene que enfrentar el señor Miranda. Sin embargo, hay cierto consenso, no sé qué les ha parecido a ustedes, que hemos estado escuchando diversas versiones en estos días aquí en Ampliación de Noticias, sobre que sí debería admitirse, ¿no? Que sería importante que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Si bien hay mucha diferencia en qué es lo que debería decidir, sobre el caso de la admisión, la discrepancia es menor, ¿no? Que para eso está, se supone, el Tribunal Constitucional, ¿no? Se supone que es el órgano máximo de control de la constitucionalidad de lo que ocurre en nuestro país. Y si nos lo saltamos por un formulismo, bueno, me parece, como has dicho, Patricia, que el consenso es en que se debería pronunciar, es decir, revisar la materia de fondo. Hay un tema que es jurídico, sin duda, que es su función principal, pero hay un tema gobernabilidad. Es decir, si es que se pronuncia el TC y todos, como se han comprometido a hacer, acatan esa decisión, estamos ante una situación institucional mucho más apaciguada. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre, pero es una circunstancia difícil para nuestro país y lo que sí no puede hacer de ninguna manera el Tribunal Constitucional es dilatar los procesos, sacar el cuerpo, hacerse los que con ellos no es, ¿no? Silbar, mirar para otro lado. Mirar para otro lado, que decidan si sí, si no, si tal vez, pero que decidan. Para eso están nuestros invitados el día de hoy, para analizar cuáles son los posibles escenarios, cuáles son las posturas, qué creen que puede pasar y finalmente qué cosa va a marcar, ¿no es cierto?, en nuestro país la decisión que viene a continuación. Está con nosotros Indira Wilca, integrante de la Comisión Permanente, está también el ex congresista Alberto de Belaunde y el señor Ángel Delgado, analista político, para hablar de este tema. Bienvenidos. Muy buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. A ver, empezamos con Indira Wilca. Indira, por favor, tu impresión sobre este primer paso que tiene que dar el Tribunal Constitucional. Bueno, yo concuerdo con que es importante que el TC se pronuncie sobre los diversos aspectos que han sido materia de discusión las últimas semanas. Y creo que sí hay que recordar que lo que ha anunciado el presidente del tribunal para el día de hoy es no solamente la revisión de esta demanda competencial, sino también lo referido a la incorporación del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos como integrante del tribunal. ¿Y esto por qué está intrínsecamente ligado a la definición de los otros asuntos? Porque su incorporación podría efectivamente modificar una correlación del tribunal que hasta ahora no se ha leído como pareja, digamos, ¿no? Y a mí me preocupa un poco eso, por la insistencia del señor Ortiz de Ceballos estos días. Creo que han sido 3 veces que él ha acudido personalmente al tribunal, llevando oficio, solicitando que se le programe su incorporación. Entonces, entiendo que ayer el presidente del tribunal, el señor Blume, ha señalado que es el primer aspecto que van a ver. Y yo espero que de verdad que se consideren todos los elementos que han sido manifestados por quienes somos o hemos sido parte del Congreso, estamos en la permanente. Personalmente, yo junto a otros 2 integrantes de la permanente hemos enviado documentos señalando cuáles son las razones por las cuales manifestamos que el proceso de elección del señor Ortiz de Ceballos no ha culminado, o sea, y que se están incumpliendo un conjunto de pasos para la incorporación adecuada de una persona en el tribunal. Entonces, no es como él señala, simplemente prográmenme la fecha y hora de juramentación y vemos, ¿no? Entonces, creo que esa es una primera cosa que debería estar hoy día clara en la discusión. Lo que dices, Indira, es importante porque hemos escuchado muchas opiniones como tajantes y definitivas. Es así.
Pues si fuera así no estaríamos discutiendo, ¿no es cierto? Entonces obviamente hay algo que dirimir. El orden como van a ser tocados los temas, ¿te parece el correcto? Es decir, primero Ortiz de Ceballos, luego el... Yo habría planteado que los temas que han venido, digamos, debatiéndose con mayor preocupación, ¿no? Uno de esos ha sido el tema de fondo sobre la situación de este proceso de competencias entre el Congreso y el Ejecutivo, se aborde primero. Entiendo que el señor Blume también ha planteado que hoy se vea el proceso de habeas corpus de la señora Fujimori y bueno, finalmente el asunto... Blume no plantea eso, es un poco más adelante. Entonces, eso en primer lugar en todo caso y luego el aspecto vinculado a la incorporación del señor Ortiz de Ceballos. Me parece preocupante algunas, bueno, son rumores, ¿no? Esperaremos hasta el día... final del día de hoy para conocerlo, pero, por ejemplo, que se le ha solicitado ya la inhibición de uno de los magistrados, el que aparentemente tendría que ser reemplazado bajo ese criterio. Eloy Espinosa. Bajo el criterio que el Congreso ha tomado como competencia definir, y eso es algo que no está, digamos, estipulado en la norma. No, eso es como... ¿no? La resolución legislativa que envía el señor Olaechea casi le dice al tribunal no solamente esta es la persona electa, que es su posición finalmente, pero además le dice a quién tienen que reemplazar, y eso es algo que nunca ha sucedido, y eso es algo que en realidad en una resolución legislativa ya llega a ser un asunto hasta ilegal, porque no es competencia ni facultad del Congreso hacer eso. Recordemos que el Congreso es, el TC es el que dice hasta aquí puedes llegar, hasta aquí no puedes llegar. Es parte, justamente una demanda competencial tiene que ver, el nombre suena muy rimbombante, pero tiene que ver con lo que se te permite o no se te permite hacer como miembro de un poder del Estado, como presidente, como congresista. En el caso ¿no? del Parlamento y el TC, este criterio nunca ha estado en debate. O sea, siempre ha sido claro que una vez electos los integrantes del tribunal, es el propio pleno del tribunal el que decide cuál es el criterio con el cual se les reemplaza. Pero que eso se haya colocado en una resolución, la verdad, habla mucho, yo sí siento, de la desesperación por no perder poder en el caso de el señor Olaechea y quienes lo están acompañando en esas acciones. Alberto, en ese sentido, y esta es mi última pregunta, también se nota que hay desesperación del otro lado, de quienes no quieren de ninguna manera que esto llegue al TC, y hay gente que nos lo ha dicho casi con todas sus palabras, no, porque ¿qué pasa si regresan los congresistas? Bueno, veremos qué pasa, pero lo cierto es que no podemos callar, y hago la pregunta, más que una afirmación, ¿podemos callar o podemos inhibir a un organismo del Estado como el TC de que se pronuncie porque nos da miedo el resultado? No, creo que en estas situaciones lo que tenemos que asegurar es que las instituciones funcionen de manera independiente y autónoma. Sí quisiera referirme brevemente a lo señalado por Indira, coincido plenamente con lo que señala, y creo que es muy grave la responsabilidad que tiene el señor Olaechea por la comunicación, por el oficio que ha enviado al Tribunal Constitucional, señalando no solo que se nombre a alguien cuyo proceso todavía no ha terminado, su proceso de elección todavía no ha terminado, sino señalando además algo que en ningún momento fue votado por el Congreso, porque además no podíamos votarlo, que es el criterio de a quién debe cambiarse. Esto no es solo una equivocación o algo menor. Acá puede haber una responsabilidad más seria y puede ser incluso motivo de una futura denuncia por infracción constitucional. Respecto a la posición de la admisibilidad o no de la demanda, yo creo que un pronunciamiento del tribunal puede ser una cosa positiva y va a ser una cosa positiva. Es importante que la gente entienda que, porque digamos es un término que puede generar confusión, si el titular es Tribunal Constitucional admite la demanda, no quiere decir que se está dando la razón a ninguna de las partes, simplemente está aceptando ver la controversia. Y el producto de la controversia puede ser, digamos, el resultado, la sentencia puede ser muy variado. Puede incluso señalarse criterios distintos para una disolución del Congreso y aún así mantener la posibilidad de las elecciones del mes de enero. No quiere decir necesariamente que una sentencia del tribunal que no le da toda la razón o la razón al Ejecutivo implique que vuelva el Congreso ya disuelto. Entonces creo que es importante en esta coyuntura la prudencia, creo que es importante el respeto institucional
Y esto, por supuesto, no solo a nivel de declaraciones, sino a nivel de actos que puedan realizar personas como el presidente de la Comisión Permanente. Ángel Delgado tiene, me parece, otra postura, Ángel. No, sobre el particular yo coincido. En realidad, me parece que en el Estado constitucional de derecho existe este organismo que fue creado a mitad de la década del pasado, a mitad del siglo pasado. Kelsen es el gran propulsor de esta idea, justamente para dirimir este tipo de conflictos, sacarlos de la esfera propiamente política y darle un fundamento de juridicidad, con lo cual se consigue la pacificación y una aproximación técnica al asunto. Si estamos de acuerdo de que lo sucedido es una situación anómala, grave, sobre el cual hay controversia, exacto. Entonces si queremos superar ese estado de incertidumbre donde yo tengo, tú tienes la tuya, lo lógico es que un tercero legitimado pueda decir, darnos las luces, la ilustración, cuál es el devenir de las cosas. Yo creo que eso va a ser bueno para la República, eso va a tranquilizar los ánimos y nos dará pues las reglas para comportarnos en el futuro y sobre todo para el gobierno, donde yo he visto alguna suerte de intranquilidad. Creo que ellos deberían ser los más interesados porque si ellos están convencidos y seguros que su actuación ha sido conforme al texto constitucional, entonces ellos deberían confiar un aval. Y si no, bueno, también pues saber hasta dónde están los límites para que estas cosas no se repitan en el futuro. Se están sentando precedentes muy importantes para el futuro y tenemos que acostumbrarnos a pensar un poquito más allá de la coyuntura inmediata. Creo que hay gente que no está viendo las consecuencias de esto a futuro, cualquiera de estas sean, ¿no? Pero necesitamos voces más independientes que den alguna luz sobre el asunto. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando sobre otros aspectos. Por ejemplo, la convocatoria a las elecciones, que ya es un hecho y ya está en camino. TQ Producciones y la Universidad Alas Peruanas se complacen en presentar, por primera vez en Lima, a un dúo extraordinario, las hermanas Lavec, quienes a dos pianos nos ofrecerán un extraordinario concierto con obras de Bernstein y Gershwin. 19 de octubre, Gran Teatro Nacional. Entradas a la venta en Teleticket de WOM y Metro. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. ¿Quién dice que no se puede vivir del amor? El amor de un donante, apoyado por su familia, hizo vivir a Julio. Así como él, miles de pacientes esperan vivir del amor que tú puedas brindarles al ser donante de órganos. Porque si dar es amar, donar vida es la muestra más grande de amor. Vivir de amor sí se puede. Sé donante. Esta es una campaña del Seguro Social de Salud, E-Salud y RPP. Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy vamos a responder la pregunta de un televidente. ¿Cómo hago para generar un historial crediticio? El historial crediticio es algo muy importante para nosotros porque nos va a permitir acceder a cualquier tipo de préstamo y conseguir unas metas en el futuro. Pero ¿cómo empiezas un correcto historial crediticio? Si posees una tarjeta de crédito y la tienes solamente para emergencias, no estás generando nada. Lo importante sería que la empieces a usar. Ojo, siempre pensando en pagar el monto total a fin de mes. Eso va a hacer que la institución financiera vea que cumples con tu pago y sigues pagando siempre en la fecha establecida. Con eso vas a poder obtener mejores tasas de interés en el futuro y vas a poder obtener los préstamos que tú necesites para cumplir tus objetivos. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales.
libro favorito es Bioy, de Diego Treyes Paz. Es una novela muy especial, muy bien escrita, que me enganchó desde la primera página y los invito a leerla, de verdad. Debe estar en cualquier librería, es un éxito, ha ganado premios afuera, así que lean Bioy, de Diego Treyes Paz. ¿Cómo somos los peruanos? Amables. Somos peloteros, somos hinchas. ¿Juegas pelota? Emprendedores, pero a algunos se les pueden pegar las sábanas. ¡De buen diente! ¡Uy, qué rico huele! Somos divertidos. Descubrir nuestra identidad es el reto de este programa. Todos los miércoles a las 10 intentaremos averiguar usted y yo cómo somos los peruanos. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. RPP, confianza por todos los medios. Seguimos conversando en ampliación de noticias. Nos acompañan la congresista Indira Wilca, el excongresista Alberto de Belaunde, el abogado Ángel Delgado. Y vamos a cerrar rapidito el tema sobre lo que va a decidir el Tribunal Constitucional el día de hoy, que repetimos hasta el cansancio. En realidad no va a decidir nada. Lo único que va a decir es, ok, a ver, tráeme tu denuncia, ¿qué quieres saber? Ok, lo recibo, lo ingreso, lo leo o te lo devuelvo porque me parece que no me lo debiste haber traído. Básicamente, esa es la decisión que toma el día de hoy el Tribunal Constitucional. Fernando, tú tenías una duda. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que lo importante es ver qué consecuencias tienen las decisiones que tome el TC sobre el proceso que tenemos por delante, es decir, las elecciones. Pero antes de abordarlo, querían entrar en un punto de detalle que tiene importancia, que es el hecho de que el señor Ortiz de Ceballos no tiene un nombramiento publicado en el órgano El Peruano. Se nos dice que es ilegal que no haya sido publicado, pero eso podría bastar para que el TC no pueda ver el caso. El tema es tanto más importante que ayer hemos escuchado a Kenji Fujimori reprochar a su ex bancada, es decir, la bancada fujimorista, de haber querido precipitar esta elección, dijo él, para blindar casos de corrupción de Odebrecht, lo que nos vuelve al núcleo de nuestros problemas políticos. Esa es la base de toda esta crisis. Pero hay un tema técnico. ¿Quién decide que se publique en El Peruano o no? ¿Y puede el TC ver este caso pese a no estar publicado en El Peruano? Bueno, a ver, yo tengo una posición, en primer lugar, señalar que en el caso de la elección del señor Ortiz Ceballos hay dos recursos que no se han terminado de resolver al interior del propio Congreso, ¿no? Una reconsideración y un pedido, en fin, de apelación que fue presentado por la bancada del Frente Amplio por el caso de la señora Fronda. En el caso de la reconsideración, lo que hay es la argumentación de que la reconsideración de todas maneras debió haberse visto. Yo he escuchado a algunos que dicen y argumentan que ya se había sometido a la exoneración del trámite del acta y que con eso era suficiente. Y eso no es tan cierto, porque la práctica parlamentaria y acuerdos que se han tomado en el Pleno lo que determinan es que las reconsideraciones todavía deben tramitarse hasta que los acuerdos no han sido ejecutados. Y eso no es algo que a mí se me ocurra o que, digamos, es una cuestión inusual. Es una cuestión que se ha dado en normas importantes en este periodo parlamentario. Por ejemplo, la norma sobre financiamiento ilegal de partidos, que se había aprobado una primera versión en el Pleno, que ya debió haber salido como autógrafa al Ejecutivo, pero que estaba hecha de una manera que iba a complicar todos los procesos de lavado de activos y de financiamiento ilegal, terminó al final colocándose una reconsideración por parte de la propia bancada fujimorista para que no avance su trámite y llegue a ser norma. Y así fue como la pudimos, digamos, rehacer y
tuvimos un mejor resultado. Entonces, este criterio de que las reconsideraciones, mientras se hayan colocado o se hayan solicitado dentro de la misma sesión, tienen que resolverse, es un criterio válido y que tiene que cumplirse. De acuerdo. Que no se haya cumplido a mí me llama la atención, porque esto pudo haberse resuelto en la misma sesión, pero no hubo la intención por parte del presidente en ese momento. Alberto, ¿suficiente argumento? Es importantísimo lo que señala Indira, porque acá se están queriendo crear dos distracciones. Una, centrar el tema de si Ortiz de Ceballos o no, si Ortiz de Ceballos puede juramentar o no por el tema del peruano, que yo creo que es un tema accesorio, y queriendo señalar que la reconsideración está atada necesariamente al tema que sucedió con nuestra colega María Elena Foronda. Y en realidad las reconsideraciones no tienen que tener expresión de causa. La de Patricia Donaire, la de nuestra colega Patricia Donaire, no tuvo expresión de causa. Y la práctica, que es fuente de derecho parlamentario, como bien ha señalado Indira, no solo en la historia, sino en este Parlamento, obligaba antes de tener una decisión firme, a poder plantear esta reconsideración ante el Pleno, que además sin debate. Se vota directamente a la reconsideración, no es necesario la justificación. Entonces, nos queda clarísimo que el señor Ortiz de Ceballos no ha perfeccionado el proceso y sigue siendo candidato. Ángel, sobre los extremos de lo que están ustedes diciendo, yo no me puedo pronunciar, no soy parlamentario, no conozco el detalle, si así fue, no fue, en fin, eso lo va a evaluar el Tribunal Constitucional en el momento, en base a los documentos y puntos de vista que se digan. Pero sí pronunciarme sobre lo que planteaba Fernando sobre la cuestión del Diario El Peruano. Pues el Diario El Peruano es una institución, es una empresa subordinada que pertenece al Poder Ejecutivo, no es un órgano de deliberación. Las instancias legitimadas del Estado le presentan los proyectos, las normas que tienen que ser publicadas, resoluciones y demás, y punto. No puede ser que a partir de una negativa de un órgano burocrático se pueda establecer una consecuencia legal. Pero Ángel, tú sabes que el Diario El Peruano, el director del Diario El Peruano no decide por sí, sí tiene que haber hecho una consulta. Por eso pues peor, con mayor razón. Entonces mira, si estamos aquí evaluando que la disolución del Congreso ha sido ilegítima, y el titular, el superior del jefe del peruano está en esa metida, entonces él ha dicho que no lo reciba. Qué fácil sería burlarse del proceso. Y como bien has dicho tú, eso tiene que ser un tema accesorio. El tribunal tiene que pasar por encima de esa formalidad, entender las circunstancias e ir al fondo. Bueno, veremos qué hace. Y sobre el fondo resolver. Si hay o no las razones que ustedes dicen, pero no puede ser que porque no se publicó en una situación excepcional, ya no se pueda presentar el pedido de incorporación de Ortiz de Ceballos, ¿no? Ahora hay otros temas que preocupan, Ricardo, estábamos conversándolo antes de entrar al bloque, sobre las elecciones en enero que ya se vienen. La primera es... ¿Pueden o no pueden postular? Es diferente si quieren o no quieren. No me pongan cara de que no quieren, porque además están ustedes en el bolo de los que todo el mundo extraña. Estamos contentos con esta nueva etapa, queridos. Me gusta escuchar sus opiniones, por favor. Bueno, en primer lugar, más allá de los deseos particulares, lo que sí es una preocupación, y creo que la ciudadanía merece tener claro las reglas para este proceso, es que el primer pronunciamiento del jurado ha sido que no se va a pronunciar, valga la redundancia, por si están, digamos, las condiciones dadas para que quienes han sido parte del Parlamento disuelto vuelvan a postular. Ha dicho que no se pronuncian sobre temas particulares y el jurado se pronuncia solamente sobre temas generales, y ese es un tema que ellos interpretan como particular. Y yo ahí sí... Eso no tiene sentido, ¿no? Porque lo que están provocando es que entonces, supongamos que mañana decida un sector de parlamentarios del Parlamento disuelto participar, su legítimo derecho, las urnas finalmente decidirán, pero que cada jurado electoral especial tenga que estar definiendo en primera instancia y luego hay una segunda instancia en la que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncia. O sea, es una burocracia tremenda en vez de definir un criterio único y se acabó el problema. Vamos a ponerlos en manzanitas para que quede claro. Es decir, si ustedes dos postulan, el Jurado Nacional tendría que evaluar si cada uno de ustedes... El Jurado Electoral Especial. Si es que hay una impugnación, porque si no podría pasar, ¿no? Claro. Acá tendría que haber una impugnación. Varios escenarios, porque incluso lo que sucede es los jurados electorales especiales, a diferencia del Jurado Nacional de Elecciones, son organismos temporales. Quienes lo integran no son especialistas en derecho electoral. Con lo cual, podría pasar que Indira se inscribe en el Jurado Electoral de Lima Este. Y para el Jurado Electoral de Lima Este no hay ningún problema y su candidatura procede. Yo me inscribo en Lima Centro. Me observan la candidatura.
Marisa se inscribe en Lima Norte. Le presentan una tacha. Entonces, los tres que venimos... Todo esto porque no hay un criterio común. Así es. Y los tres que tenemos la misma situación, una persona sí es candidata y tiene la posibilidad de ir a medios como candidata, de presentarse como candidata, mientras otros dos estamos luchando en el Jurado Nacional de Elecciones que se nos reconozca como candidato. Acá, independientemente de cuál sea el criterio, si se puede o no puede postular, lo que se necesita es predictibilidad. Y además que el Jurado Nacional de Elecciones no se ponga la soga al cuello. Porque si no saca una resolución, un acuerdo de una situación general antes de las elecciones, va a tener una cantidad de casos, además de los que normalmente se presentan, que resolver en un tiempo muy corto de tiempo. La campaña va a durar un mes, o sea, imagínate, no vamos a tener tiempo. Además, se van a pasar el tiempo en apelaciones y recursos. Y probablemente, además, el problema, vamos a decirlo con todas sus letras, no son los congresistas que han hecho una buena labor o que no han tenido mayores problemas. ¿El señor Vieira, por ejemplo, puede postular? ¿No? ¿Qué va a pasar cuando él llegue o no llegue? Ya, pero, ¿no? Mira, yo creo que es verdad que el jurado, que es un órgano colegiado y que se atribuye la función de ser justicia electoral, resuelve casuísticamente a partir de un caso, una situación concreta. Pero puede a tomar partir de una normas impugnación. generales. Sí, pero en este caso concreto, ese razonamiento puede ser perturbador para las elecciones. Y no nos vayamos tan lejos. En las últimas elecciones municipales, a pesar que estaba claro que los alcaldes no podían postular y todo lo demás, postulaban por todos lados y había ejecutorias de todo tipo que venían de todo el país y que entorpecían y hacían engorroso las decisiones. Entonces, en lugar de dedicarse a las elecciones y el debate político, estaban peleándose en las instancias del jurado, primera, segunda instancia, para ver cuál era. Eso me parece, del punto de vista práctico, político, totalmente inconveniente y de alguna manera debería resolverse y tener claridad sobre la materia, ¿no? Muy bien. Ojo, es un exhorto a que se pronuncie en predictibilidad, a favor o en contra. La decisión que tome el jurado se respetará, pero mejor, que haya predictibilidad. Es menos malo que lo otro, ¿no? Deberíamos mandarle a todos la versión de decisiones de Rubén Blades, a ver si la gente empieza a asumir sus responsabilidades. Gracias, señores. Interesante debate. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 8:30, nosotros vamos a una pausa. Los titulares llegan gracias a En Caja Arequipa. Sabemos por qué chambeas. Saca tu crédito al toque y aprovecha la campaña navideña. Recuerda, por tu familia todo. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. El Pleno del Tribunal Constitucional sesionará hoy para evaluar la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea por la disolución del Congreso y la admisión del magistrado Gonzalo Ortiz de Ceballos en dicho organismo. El fiscal supremo Pablo Sánchez continuará a cargo de la investigación que se sigue a los fiscales Pedro Chávarri, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Montesa por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Después de 5 horas, fue rescatado un obrero que resultó atrapado en el sótano de un edificio en construcción, ubicado en la calle Sevilla 330, en el distrito de Pueblo Libre. Tras las declaraciones del presidente del IPD, Sebastián Suito, quien dijo que desconocía que se le retiraría el apoyo económico a 147 deportistas peruanos, Víctor Aspíllaga, el ahora exdirector nacional de deportes afiliados, salió a responder y fue claro al señalar que Suito tiene que irse del cargo porque no es deportista. Agregó además que el presidente del IPD sí sabía del tema y mintió al afirmar lo contrario. Por tercer día consecutivo, Barcelona volvió a vivir violentas protestas que incluyen la quema de vehículos, el lanzamiento de ácido y de bombas Molotov contra los policías.
Los titulares llegaron gracias a En Caja Arequipa, sabemos por qué chambeas. Saca tu crédito al toque y aprovecha la campaña navideña. Recuerda, por tu familia todo. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. Hoy me dijeron que una de las mejores universidades del mundo es Harvard. Sí, hijita, pero para llegar ahí, primero tienes que ir a una de las mejores universidades del Perú. Si tu plan es transformar tu vida, con becas BCP lo puedes lograr. Es momento de un café de noticias. 1. La fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, anunció que el fiscal supremo, Pablo Sánchez, va a continuar a cargo de las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. 2. El Tribunal Constitucional analizará hoy la demanda competencial por disolución del Congreso y el pedido de Gonzalo Ortiz de Ceballos para ser incorporado como magistrado. 3. Melissa González Gagliuffi, la mujer que atropelló y le provocó la muerte a 2 jóvenes aquí en Lima, ha insistido en que ella no iba a excesiva velocidad y que ningún vehículo le cerró, y que más bien un vehículo le cerró el paso, por lo que se despistó. 4. La policía desbloqueó el corredor minero sur que ocupaban representantes de diferentes comunidades en el Cusco. La medida va a permitir restablecer la salida de concentrado de cobre de la empresa minera Las Matas. 5. Y el delegado del Club Universitario de Deportes renunció al cargo por el cambio de postura del club sobre los nuevos estatutos de la Federación Peruana de Fútbol sin que se le haya consultado. Cafetal presentó ¡Qué buen café de noticias! Hola, soy Walter Eizaguirre y hoy quiero hablarles sobre cuál es la correcta forma para establecer nuestras metas de ahorro. Lo primero que nosotros tenemos que ver es, primero, saber para qué queremos ahorrar. Tienes que definir, ¿quieres ahorrar para comprarte una computadora? Lo segundo es, debes de identificar cuánto es lo que necesitas lograr, es decir, cuánto cuesta esa computadora. El tercer punto es que tienes que establecer el tiempo que tú quieres lograr esa meta. Vamos a imaginarnos, quiero comprarme esa computadora en 10 meses. Y en la cuarta parte, nosotros vamos a calcular cuánto tendremos que ahorrar por mes para poder lograr esa meta. Para cerrar el ejemplo, quiero comprarme esa computadora en 10 meses y voy a ahorrar 150 soles mensuales para poder obtenerla en el tiempo que necesito. Soy Walter Eizaguirre, experto en finanzas personales. RPP, confianza por todos los medios. Y 37 minutos y estamos también en la línea telefónica con el congresista Miguel Torres, integrante de la Comisión Permanente, a quien por supuesto también le vamos a preguntar su opinión rapidita sobre lo que debe pasar hoy día en el Tribunal Constitucional. Miguel Torres, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia, Ricardo, muy buenos días. Bueno, en realidad yo creo que el día es sumamente importante. Sé que no debemos levantar mayores expectativas porque es cierto, no se va a resolver el tema de fondo dentro del Tribunal Constitucional, pero sí va a zanjar una discusión que me parece a mí importantísima, y es el hecho de si es que no solamente es admisible, sino es procedente o no procedente discutir este tema. Yo hace una semana conversaba con ustedes y les decía, vamos, esta es la manera madura, la manera democrática de poder resolver un conflicto que se presenta al día de hoy. Y hace una hora creo, estaban conversando ustedes con algún invitado que decía, bueno, hay varias alternativas de posibilidades que tiene el Tribunal Constitucional, una de ellas no tan popular, que es la restitución del Congreso.
A mí permítanme hacer acá una precisión que creo que es importante. Creo que ya más de una autoridad se ha estado guiando por el tema de qué cosa es popular, qué cosa es impopular, qué es lo que dicen las encuestas. Y yo creo que eso es lo último que nosotros tenemos que mirar, sobre todo en una instancia como el Tribunal Constitucional, donde lo que tiene que resolver es lo que corresponda de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Ahora, sea congresista, popular o sea impopular. Sí, ahora otro escenario que cabe es que se declare, o se le dé la razón en parte al Congreso y en parte al Ejecutivo. Algo así tipo, las elecciones que se han convocado ya no se pueden detener, pero lo que ha hecho el presidente es inconstitucional. En ese escenario, Fuerza Popular ha decidido si es que se presenta este proceso del 2020 o esperan al de 2021. ¿Qué va a pasar? Sí, mira, el día domingo se ha llamado a una asamblea dentro del partido para poder definir cuál es la posición que finalmente se va a tomar. En lo personal, yo creo que los congresistas que hemos sido elegidos por este periodo no deberíamos presentarnos por un tema de ser consecuentes con lo que nosotros consideramos que es una disolución que se presenta haciendo una infracción a la Constitución. Sin embargo, también tengo que tener los pies en la tierra y señalar y decir que seguramente yo animaré a que el partido sí participe, seguramente con otros cuadros, porque tampoco se puede dejar el espacio vacío. Creo que más allá de gustos, de acuerdos o desacuerdos que puedan haber con un partido político, el partido tiene que mirar un poquito más allá de la situación concreta e inmediata. Ahora, el otro tema polémico... Hay un camino que va por el tema legal, perfecto, pero también hay un tema político que hay que atender inmediatamente. Y el otro tema polémico es la incorporación de Gonzalo Ortiz de Ceballos. ¿A favor, en contra y por qué? Bueno, mira, a mí me sorprende el cambio de actitud que ha tenido el Ejecutivo. Escuchaba hace unos días también las entrevistas que ustedes hacían, le preguntaban a un viceministro que verdaderamente tenía una opinión total y absolutamente contraria al presidente o al señor Vizcarra, y la verdad es que creo que se han dado cuenta de que se han excedido de una manera enorme al presentar una demanda contra el presidente del Congreso. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque todos los actos que se han hecho en el Congreso de la República y que han continuado siendo efectuados están dentro del marco legal. Y la asunción de un tribuno como el elegido, a mí me parece que corresponde básicamente porque ha sido más allá de que se presentase algún tipo de inconveniente dentro de la votación, ha sido una votación democrática que ha alcanzado 87 votos, que representa la decisión de 7 bancadas. Eso creo que es importante que resaltemos. No es una bancada la que ha elegido este tribuno, son 7 bancadas las que lo eligieron, y que se ha demostrado, número uno, que la reconsideración presentada por la congresista Donaire fue extemporánea, por 1 minuto, por 2 minutos, pero extemporánea. Y el reglamento ahí sí es muy claro. Yo estaba escuchando a mis colegas hablar de que se debería considerar, que estaban mal acostumbrados a que hubiese presidentes del Congreso que no respetaran el reglamento del Congreso, es otra cosa. El reglamento es clarísimo. Torres, puesto que usted habla de ese proceso electoral, permítame preguntarle, acá el señor García Belaúnde ha sostenido que se precipitaron en votar y en rechazar lo que él pidió, que tomara 30 días el voto y no los escasos días que ustedes se tomaron. Y el día de ayer, Kenji Fujimori ha sostenido que este voto fue precipitado para poder blindar a personas implicadas en la corrupción de Odebrecht. Al margen de esas interpretaciones, ¿no hace usted una autocrítica sobre la manera rápida como se hizo este proceso? Y no me diga que tomó 9 meses, porque usted sabe que eso no es exacto. No se hizo nada durante los primeros 8 meses. ¿No piensa usted, si adopta una actitud autocrítica, que se debió ser un poco más prudente sobre ese voto y evitar dar el pretexto para la disolución? Don Fernando, siempre las cosas se pueden hacer de una mejor manera. Yo no tengo ni la menor duda en expresar que quizás debió tomarse un tiempo mayor,
pero eso no puede sobreponerse al hecho de que se ha procedido de manera legal, se ha procedido sin infringir ninguna norma, y la verdad es que me parece muy ligero algunas opiniones que señalan simplemente, oye, a mí me hubiera gustado 30 días más. Bueno, pues a algunos les hubiera gustado que este Tribunal Constitucional se quede de por vida, pero no por eso, no por lo que te guste o por lo que tú pienses, se van a dar las cosas. Lo cierto es que había mandatos de unos vencidos y que el propio presidente del Tribunal Constitucional venía exigiendo, no solamente al señor Pedro Lechea, sino al anterior presidente del Congreso, de que por favor definan este tema. Lo peor que nosotros podemos tener, y ya la experiencia lo ha demostrado, son tribunos que han vencido sus mandatos, que tienen que resolver causas y en realidad no tienen pues esa permanencia que requiere para poder tomar las decisiones de la manera más adecuada posible. Bueno, no es la opinión de Kenji Fujimori. ¿Por qué cree que Kenji Fujimori dice que la culpa de todo es de Fuerza Popular? ¿Siguen tan peleados en Fuerza Popular? La verdad es que yo no conozco cuáles son las motivaciones de sus declaraciones, Patricia. Yo hace mucho tiempo que no lo veo a Kenji. Entiendo que tiene unos asesores que seguramente están incentivando a que pueda deslindar de cualquier tipo de posición que tuviera el partido con el cual fue elegido, ¿no? Entonces, cuando Cambio 21 vota con ustedes, no ha sido un acuerdo con Kenji Fujimori, ha sido un acuerdo con los congresistas de Cambio 21. Entiendo que los congresistas de Cambio 21 han votado como ellos han considerado conveniente. Pero sí, pues llama la atención que evidentemente siendo la cabeza de ese grupo, señor Fujimori, no haya una coincidencia en las posibilidades. Bueno, lo mismo hemos visto en APP, ¿no? En APP también hemos visto que los congresistas tomaron una decisión que para mí me parece de lo más adecuada, democrática, responsable. Ya, pero está claro que inmediatamente vemos al líder de esa agrupación, como quien dice, sacando cuerpo, ¿no? Claro, pero está claro que en APP, pase lo que pase, será el señor Acuña quien presida siempre el partido. ¿Quién decida en el Fujimorismo? ¿Quién irá al 2021? ¿Kenji o Keiko? ¿O Kenji y Keiko? Todavía falta bastante, Patricia. No crea que tanto. Mire usted qué rápido se han pasado las cosas, pero gracias por estar con nosotros, congresista Torres. Gracias, Patricia. Nuestras últimas preguntas. Gracias por participar. Nuestra última pregunta para nuestros invitados, a quienes les pedimos brevedad. Ya. ¿Postulan o no postulan? Exacto. Ustedes dicen que no creen que vayan a postular, en fin, ya veremos. Y además vamos a ver si el jurado los deja. Porque además están de acuerdo ellos con la disolución del Congreso y en ese sentido también se encuentran hábiles entonces para hacerlo. ¿Van a postular o no? A ver, yo en principio, como parte de la organización en la que participo, en el No Perú, tenemos este fin de semana un Consejo Nacional donde vamos a definir los criterios y en realidad... Porque también hay algunos partidos que tienen no inscripción, ¿no? Nuestro caso es ese, pero somos una organización viva en la realidad. O sea, tenemos comités, tenemos cuadros, en fin, y la decisión sobre esto no depende de cada una de las personas que hemos sido parte del Parlamento. Así que una decisión colectiva como esa la vamos a definir en un Consejo Nacional este fin de semana. En tu caso, Alberto, porque no hay partido, ¿no? Claro, a mí me gustaría, yo soy parte de la Organización Liberal, no he recibido ninguna invitación todavía, y de hecho me gustaría que la decisión fuese colectiva, tomarlo con Guido Lombardi, con Gino Costa y con quienes trabajamos en el equipo que trabajó en el Parlamento. Muy brevemente, es también importante que revisemos en este contexto complicado para el tribunal algunas sentencias bien complicadas que saldrían en estos días, ¿no? La sentencia buscando la nulidad de los bonos agrarios, cuyo voto, según Caretas, de Augusto Ferrero, evita que pueda salir la resolución, está pendiente la resolución del Morro respecto a la empresa inmobiliaria que quiere apropiarse de un espacio que pertenece a todos los peruanos. Hay una serie de sentencias, solar, ¿no? Así es, que están esperando y que esperemos no haya nada que lo complique en estos días. La coyuntura no puede evitar que una institución cumpla con cumplir sus responsabilidades. Finalmente, Ángel, ¿deberían postular los que ya se fueron? Yo creo que sí, y por una razón clara, que es la siguiente. Mire, contra lo que aquí se piensa, este mecanismo de disolver el Congreso no es una sanción, sino es un mecanismo democrático en las democracias parlamentarias en Europa para dirimir conflictos cuando en la institucionalidad se traban. Entonces se apela a un árbitro colectivo que es el pueblo, que mediante las urnas decide un conflicto. En consecuencia, quienes son parte en esta controversia
que va a ser dirimida democráticamente por el pueblo, deberían encabezar esas posiciones para triunfar y resolver lo que no pudieron hacerlo en la instancia de representación. Entonces sí debería poder presentarse, por un lado. Y en segundo lugar, yo creo que estamos cerrando un periodo, estamos dentro de un mandato y es mejor que no puedan hacerlo en el próximo, porque si no se va a burlar y se va a abrir la puerta para que puedan hacerlo. O sea, mejor que se quede un año y medio a que no lo volvamos. Estoy de acuerdo con eso. Muy bien, ese es un buen punto. Pero que el 21 está claro que no hay reelección. 8:49 minutos, Mariano Calvera está con el recorrido del Señor de los Milagros que va a pasar por el Congreso de la República. No, lo que no sabemos es si va a parar en el Congreso de la República. Mariano Calvera tiene la información. Vamos a ver, Mariano, cuéntanos, por favor. ¿Cómo estás, Patricia? Compañeros, directo en directo. Así es, lo que nos dicen en la Hermandad del Señor de los Milagros es que nunca se modificó el recorrido del Señor de los Milagros. Usualmente, para la fecha del 18 en que él visita las principales instituciones del Estado, como el Congreso o el Palacio de Gobierno, el Señor de los Milagros pasa justamente por Girón Junín, por el Congreso de la República. No se va a modificar, reiteramos, este año el recorrido, va a pasar por el Congreso. Sin embargo, va a recibir o no algún tipo de homenaje. Vamos a preguntarle eso al secretario de Relaciones Públicas de la Hermandad del Señor de los Milagros, Fernando Lino. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Se ha confirmado que el señor, como consultan en cabina, para este año en el Congreso para recibir algún tipo de homenaje. El recorrido no se ha cambiado, el Señor de los Milagros va a pasar por Girón Junín rumbo a Barrios Altos, casi como a las 7 de la noche aproximadamente, y es el recorrido que hemos presentado desde el principio del mes de octubre. ¿Se ha confirmado algún homenaje, algún tipo de homenaje en el Congreso como usualmente se hace? Hasta el momento no. Correcto. Rápidamente, ¿cuál va a ser el recorrido de este año para recordarle a la gente? Este año empezamos como todos los años a las 6 de la mañana con la misa en la esquina de Girón Huancavelica con Tacna, con nuestro arzobispo Monseñor Carlos. Luego va a seguir por la avenida Tacna, Conde de Superunda, para llegar a Plaza Mayor, donde va a recibir el homenaje de Palacio de Gobierno, de la Municipalidad de Lima, de Palacio Arzobispal, en este caso también nuestro obispo. Y la novedad de este año es que el señor va a ir a la Cancillería y a la iglesia de San Pedro, donde va a entrar hasta el altar y va a ser recibido por la comunidad de los padres jesuitas. Y luego por Abancay hasta Girón Junín para llegar a la iglesia del Carmen. Correcto, muchísimas gracias. Es importante un detalle, compañeros, lo que se va a restringir el tránsito vehicular desde las 6 hasta las 2, hasta las 6 de las 6 de la mañana, hasta las 2 de la mañana del día siguiente en la Plaza Mayor de Lima, las avenidas Tacna y Abancay, los girones Huancavelica, Conde de Superunda, Junín, de la Unión, Carabaya, Azángaro, Ucayali, Santa Rosa, Ayacucho, Guanta, Guayaga, Cangallo, Huánuco y la Plaza Bolívar frente al Congreso de la República. Tomar en cuenta las rutas alternas. Compañeros, con ustedes, directo en directo, RPP Noticias. Mariano, entonces si te entendimos bien, el Señor de los Milagros no cambia su recorrido, pasa por el Congreso, pero se sigue de largo. Así es, en tanto no se confirme que reciba algún tipo de homenaje en la Plaza Bolívar como usualmente se da, el señor pasa de frente. Muy bien, Mariano, no creas que me olvidé del chifa que te prometí ayer, ¿eh? Te debo un chifa todavía. Un abrazo, Mariano Calvera, 8:51 de la mañana. Vamos, repito, una pausa.